Nos centramos ahora en las noticias del mundo, nuevamente en el mesón Isel Guerra esta mañana. ¿Cómo estás, Isel? Hola, ¿cómo están? Isel. Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a comenzar esta revisión internacional en Ucrania, lamentablemente con una nueva jornada de ataques nocturnos en estas últimas horas. Ya dejan 22 personas fallecidas, según las cifras que proporcionan las propias autoridades de Kiev durante esta jornada. Todo esto cuando lo vimos el día de ayer de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducir sustancialmente este plazo de 50 días para que se alcanzara un acuerdo de cese a las hostilidades, o si no, en este caso los aliados comerciales de Rusia se podrían enfrentar a aranceles secundarios del 100%. Bueno, esa fecha de 50 días Trump la reducía el día de ayer a unos 10-12 días aproximadamente hasta el próximo 9 de agosto. Pero independiente de la amenaza que lanzaba en la jornada anterior el mandatario estadounidense, Rusia lanzaba estos ataques que no solo dejan 22 personas fallecidas, sino que además 85 personas lesionadas. Algunos hechos que dan cuenta de esta fatídica jornada en un centro penitenciario en la ciudad de Vilenki, en Zaporilla. Allí es donde se habla de la mayor cantidad de víctimas fatales, al menos 17 personas que perdieron la vida producto del impacto directo de una bomba aérea guiada. Lo ven ustedes en las imágenes, en los registros, los daños extensos por lo demás que quedaron en este lugar con la destrucción de estas instalaciones, también con daños a viviendas cercanas y con las declaraciones de Zelensky que acusaba un ataque deliberado, dirigido, no accidental. De hecho, en esta misma declaración el presidente ucraniano aseguraba: los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles en esta colonia penal. Uno de los 8 ataques que se registraron durante esta jornada de noche en esa zona en Zaporilla, también contra un hospital. Parte de los detalles que hemos conocido en estas últimas horas cuando Trump ha reducido sustancialmente este plazo, ¿no?, de 50 días ahora a poco menos de 2 semanas para ver si es que efectivamente se consigue un cese a las hostilidades, aunque algunos expertos son más bien cautos respecto a estas declaraciones y estas advertencias que lanza el presidente estadounidense respecto de fechas y de plazos. Hacían alusión, por ejemplo, a lo que ocurrió en su momento con Irán y las negociaciones por el acuerdo nuclear que se estaban llevando a cabo a inicios de este año, que pese a las advertencias de fechas que había planteado el mandatario norteamericano, de todas formas, eso desembocó incluso a los combates que vimos con los ataques aéreos entre Irán e Israel. Lo cierto es que Rusia ha intensificado sus ataques, lo hemos visto en estos últimos 2 meses particularmente, aunque en paralelo se han llevado a cabo estas rondas de negociaciones en Turquía, al menos 3 oportunidades desde mayo en adelante. La más reciente fue hace solo algunos días atrás. Lo cierto es que lo máximo que se ha podido conseguir en esos encuentros con las delegaciones rusas y ucranianas ha sido el intercambio de prisioneros, pero no hay avances concretos por lo demás para poder conseguir un cese a las hostilidades. Trump parece estar perdiendo la paciencia por lo demás con Vladimir Putin. De hecho, sin ir más lejos, ha reconocido estar muy decepcionado del actuar del presidente ruso. Bueno, habrá que ver finalmente si eso cambia el panorama o no. Lo cierto es que esas imágenes dan cuenta por lo demás de la situación compleja que ha estado atravesando Ucrania en estos más de 3 años de guerra. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, vamos a continuar en China con estas imágenes que llegan desde la capital en Beijing, con graves inundaciones reportadas en los exteriores de esta ciudad que ya deja al menos 30 personas fallecidas, según las propias cifras que entregan aquí las autoridades. Inundaciones graves que comenzaron el día de ayer por la tarde, lo ven ustedes allí en ese registro de esta zona, ¿no?, en las afueras del norte de la capital china, completamente inundadas debido a estos días de lluvias con unas precipitaciones que se intensificaron el día de ayer. Al menos 30 personas fallecidas entonces, 28 en un suburbio montañoso en Millún, donde se reporta la mayor cantidad de víctimas fatales, y los daños que se ven por lo demás en estos registros. Seba, Carola, decenas de carreteras cortadas
afectadas, lo que ya podría además dificultar las labores de rescate, más de 100 localidades afectadas y bueno, en esas imágenes se da cuenta también de la potencia del agua debido a estas inundaciones que ya dejan más de 30 personas fallecidas. Impresionante, las calles convertidas en ríos verdaderamente y deslizamientos de tierra también. Exacto. Se veían en alguna de las imágenes. Sí, de hecho es parte de los efectos que ha dejado este sistema frontal con deslizamientos de tierra en diversas localidades, con familias que apoyadas por lo demás por los equipos de emergencia y de rescate en estas últimas horas han tenido que hacer frente a esta emergencia. Cortes de electricidad, les mencionaba también los cortes en las carreteras, eso evidentemente dificulta poder acceder a la población que se ve más afectada por estas inundaciones en Beijing. Más de 80.000 personas reubicadas, según la información que entregan aquí las autoridades chinas en esta temporada de lluvias extremas, con estas inundaciones devastadoras, con estos deslizamientos de tierra, pero así como también con residentes que se ven vulnerables a estas catástrofes climáticas con la anterior temporada que fue bastante seca y eso evidentemente hace que los terrenos se cierren básicamente a poder recibir el impacto del agua en una temporada siguiente y eso se explica hasta cierto punto lo que se ha visto en estas últimas 2 jornadas allí en Beijing, donde finalmente se han reconocido las muertes de al menos 30 personas. Las imágenes son bastante graves y dan cuenta también allí del daño y de la extensión que ha tenido este fenómeno meteorológico en estas últimas jornadas. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones que lleguen desde Estados Unidos, pero de China más bien, y nos vamos a Estados Unidos precisamente con esta información. Ghislaine Maxwell, que es la socia, se le ha calificado así, de Jeffrey Epstein. Claro. Ella también ha enfrentado a la justicia, de hecho está presa, tiene una condena por 20 años de cárcel y ahora le ha pedido a la Corte Suprema revocar precisamente esa decisión judicial, una solicitud que fue presentada el día de ayer ante el máximo tribunal estadounidense solicitando que se revoque su condena. ¿Cuál es el argumento? Bueno, ella acusa que fue procesada injustamente por un tribunal inferior cuando en 2022 se la declaró culpable de tráfico sexual y de otros delitos relacionados y con ello era sentenciada a 20 años de cárcel. El argumento específico para que se revoque su condena es que se señala que en 2007 Jeffrey Epstein, sus abogados, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia en medio de otro de los procesos que estaba enfrentando por ese periodo el traficante sexual y pedófilo convicto. Y en ese acuerdo que se llegó con los fiscales federales en Florida, se protegía a otras personas de que pudieran ser procesadas. En ese acuerdo, que en rigor señala Ghislaine Maxwell, a ella le debería haber impedido su procesamiento, pese a que en rigor el detalle señala que solo son 4 las personas que se veían beneficiadas por ese acuerdo que se había alcanzado por ese periodo, donde aquí lo que se establecía es que el gobierno no iba a acusar a ningún posible cómplice, pero en ese listado de 4 personas no estaba Ghislaine Maxwell. Y lo que plantea aquí la defensa de esta mujer es que, pese a que su nombre no estaba en ese listado, de todas formas, por haberse alcanzado ese acuerdo entre Jeffrey Epstein, sus abogados y el Departamento de Justicia, ella tampoco debió haber enfrentado a la justicia. Y claro, aquí lo que plantea la Fiscalía es que, primero reitera que ya no está en ese listado y segundo, que en rigor ese acuerdo se alcanzó para el estado de Florida y no en Nueva York, que es donde ella fue declarada finalmente culpable hace ya 3 años atrás. Otra de las informaciones que hemos conocido por lo demás del caso de Jeffrey Epstein, todo esto cuando Donald Trump ha tenido que enfrentar varias críticas, varios cuestionamientos. Reflotó el caso. Reflota totalmente el caso en esta oportunidad con esta solicitud que plantean los propios adherentes de Donald Trump de conocer el listado de clientes, ¿no? Y sobre todo la participación de Ghislaine Maxwell, que recordemos, ella está vinculada precisamente con este cuaderno de saludos de cumpleaños del 2003, donde, según plantea un medio estadounidense, también había un saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por lo demás él ha negado tajantemente, incluso anunciaba hace algunos días atrás que iba a presentar una demanda precisamente contra ese medio y Rupert Murdoch, el dueño por lo demás de ese diario, debido a esa información que conocíamos hace solo algunos días atrás.
Habrá que ver finalmente si es que efectivamente la Corte Suprema decide no aceptar este caso y cuál podría ser eventualmente esa decisión que tome el máximo tribunal de Estados Unidos, en este caso con Ghislaine Maxwell, que está enfrentando tras las rejas esta condena de 20 años por tráfico sexual, así como también de otros delitos asociados. Conocido era también, y así lo establece la justicia, el vínculo de estos dos personas con Jeffrey Epstein, así como también la participación detrás de esos casos de tráfico sexual. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Escocia con Donald Trump, que ha inaugurado este campo de golf. Allí lo vemos en esas imágenes de esta jornada visitando su extensa propiedad en la costa norte. Exactamente, es suyo, pero lo que ocurre aquí, por ser Donald Trump presidente de Estados Unidos, es que abre un fideicomiso, ¿no? Y sus hijos son los que quedan a cargo de los negocios de la organización Trump, entre ellos por lo demás estos campos de golf. Pero independiente de eso, porque al menos hasta hace algunos días atrás, este viaje se planteaba como un viaje privado, personal, para nada relacionado con una misión diplomática. Bueno, haciendo alusión precisamente a eso, es que él va como Donald Trump, no necesariamente como el presidente de Estados Unidos, al menos así lo plantea desde sus cercanos, y allí jugó esta ronda rápida con exjugadores de fútbol, con golfistas, también con líderes empresariales, acompañados de sus dos hijos, Eric y Donald Trump Jr., durante esta jornada para inaugurar precisamente este nuevo campo de golf que se ha autoproclamado como el mejor campo de golf de 36 hoyos. En su momento, la organización Trump se enfrentó también ante la justicia con un parque eólico que se estaba construyendo en los alrededores. Perdió esa batalla judicial, de hecho en medio de su visita, y allí reunido con Keir Starmer el día de ayer calificaba a este parque eólico como un monstruo, debido a que a su juicio interrumpe, ¿no?, la vista, ¿no?, que tiene este campo de golf. Lo cierto es que con esto también se marca el fin de este viaje por Escocia. 5 días estuvo allí, partió siendo un viaje privado, rápidamente tuvo tintes diplomáticos, se alcanzó este acuerdo comercial con la Unión Europea, con Ursula von der Leyen también, que veíamos hace algunos días atrás, y todo esto en medio de varias crisis que también estallaban en estas últimas jornadas, la situación entre Camboya y Tailandia, así como también lo ocurrido en la Franja de Gaza. En medio de este viaje precisamente es que Trump calificaba la situación en la Franja de Gaza como una real hambruna, parte, ¿no?, de lo que a todos los tintes que ha tenido por lo demás esta visita. Allí cortando entonces esta cinta roja, Trump, y acompañado de sus hijos, marca la inauguración de este campo de golf. Impresionante. Bien, Isel, gracias por el comentario. Nos vemos luego. Nos ven. Vámonos a la pausa, faltan 2 minutos para las 11 de la mañana, ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM